Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mónica Salmón, estamos en Café Sin Ego y estoy feliz, emocionada de tener con nosotros hoy a la doctora Paloma Jiménez, ha hecho guiones para cine, radio, hizo un doctorado maravilloso que fue la cosmovisión y sujeto lírico en la obra nada más y nada menos de José Alfredo Jiménez. También es presidenta de la Casa José Alfredo Jiménez y su hija. Querida Paloma, bienvenida a Café Sin Ego. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Mónica. Es un gusto estar aquí contigo. Yo estoy muy emocionada y es un placer pues, de tenerte aquí con una vida pues tan apasionante, ¿no? De verdad que es maravilloso. O sea, traes ahora sí que un apellido y eres hija de alguien que todos, quiero decirte, todos llevamos a tu papá en el corazón. O sea, veo que tú también viviste en París y yo cuando viví en París, o sea, las canciones que interpretó tu papá, o sea, eran la forma de hacerme sentir en casa. No sé, pero cuando yo cantaba, cuando yo las cantaba, me sentía en casa. O sea, no creo de verdad que no haya un solo mexicano que lleve a tu papá y la música de tu papá se hizo para quedarse en el tiempo. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Crecí con eso y sí, soy muy afortunada porque de verdad que mi padre fue siempre un padre presente, un padre comprensivo, que trataba de que nosotros viviéramos nuestra vida, pero siempre con ciertas reglas, ¿no? Y no le gustaba interferir como dictador, sino más bien como orientador. Quizá esa fue una parte que pues nosotros crecimos con esto y para mí cuando me dicen, pero ¿cómo? Tú eres hija de José Alfredo, sobre todo los jóvenes, eso me sorprende mucho, que, que me tocan como diciendo, eso es un mito, ¿no? O sea, José Alfredo ya es un mito, ya no es un personaje, porque bueno, si lo pensamos, son ya 47, casi 47 años de su desaparición física, los mismos que vivió, Claro que murió a los 47. Entonces sí, para mí fue haber crecido con él en un ambiente en el que pues había cierta magia, porque el otro día pensaba, de alguna manera yo iba al teatro a verlo, pero no solo a él, sino estaban todos los demás, pero era una forma de estar en el teatro como espectador y luego te ibas tras bambalinas y entonces convivías con toda esa gente que era muy divertida, que tenía un carácter muy diferente al que tenía, por ejemplo, la familia de mi mamá. Aquí era como la familia artística y entonces pues pasabas por ahí, estaba Beto el boticario y entonces te hacía una magia o estaban las chicas que bailaban o algún conjunto de músicos de rock que tú ya empezabas como que a ver a los músicos y a los cantantes. Por otro lado, pues convivías con los hijos, con las familias y eso te hacía enriquecerte de otra manera. Claro, y te voy a decir algo, o sea, y no es como sorprendente que los jóvenes lo conozcan, ¿no? O sea, estaba investigando y estaba viendo que uno de los, de las, cuando Luis Miguel saca las canciones de tu papá, o sea, fue el primer disco en ventas, o sea, fue maravilloso y grandes artistas lo han interpretado, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Laura Pausini, Juan Gabriel, o sea, todos tomaron las canciones de tu papá, o sea, no hay, yo creo que alguien que no las haya tomado, entonces está muy fresco y por eso te digo que no va a morir, por eso los jóvenes se acercan y No, te dicen, claro, o sea, no va a morir y es lo que yo te decía, no me atrevo a decir que no hay mexicano que no lo tengamos en la piel y que nos haya hecho sentir momentos súper importantes. Por ejemplo, yo te digo, mi esposo me cantaba, o sea, una forma de conquistarme fue cantándome Si nos dejan. Y era, claro. o sea, y era así como impresionante. Hacer esta pasión y este romanticismo, estas letras de amor y de me encanta porque era como este héroe cotidiano, ¿no? De tan presente, tan, como dices tú, tan hombre, tan ahí. O sea, mencionaste que en la educación de ustedes fue un hombre siempre presente, pero también en su obra, también en sus letras.
sea, es un hombre Sí, que captaba siente. muy bien esos sentimientos del pueblo y los sabía traducir en canciones muy sencillas, porque su lenguaje, que es una de las cosas que a mí me gustan más, es llano, no es un lenguaje sofisticado. Por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión que lo criticaron porque dice la canción que se llama Serenata sin Luna, mmm, solo sé que te quiero un montón. Querer un montón es decir mucho, pero la gente culta decía, eso no se debe decir, ¿cómo? En una canción, decir un montón, eso no es romántico. Y al contrario, es muy romántico y toda la gente lo entiende. Por supuesto. Entonces, precisamente ese lenguaje, el poder traducir en palabras sencillas lo que el corazón siente, lo que las emociones mueven, creo que fue muy importante para poder quedarse en el corazón del pueblo. Así es, porque se le considera que, o sea, tenía un lenguaje auténtico, simple y honestamente profundo. Yo creo que por eso llega a nuestras emociones y por eso se queda ahí. Por eso nos enlazamos, porque es sangre, es vida, es pasión. Y me encanta que estás escribiendo un libro sobre las inspiraciones, o sea, el análisis de sus canciones. ¿Qué te lleva a querer escribir este libro? Pues mira, eso empezó ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que entre estas cosas que te digo de la forma en la que él educaba, es muy curioso que él no quería que estuviéramos ligados al ambiente artístico, mi hermano y yo, porque sabía que era un ambiente difícil, ¿no? En donde hay mucha competencia, pero además, pues para las mujeres no era tan agradable y más en la época que a él le tocó. Quizás ahora está mucho más abierto y hay otro tipo de educación, pero en aquel momento a él no le gustaba. Entonces, por ejemplo, decía, ustedes no pueden hacer las cosas que yo hago, porque para empezar tendrían que ser mejores compositores que yo, y tú, Paloma, tendrías que cantar mejor que Lola Beltrán, que era mi madrina de primera comunión, y a mi hermano le decía, tú mejor que Miguel Aceves Mejía. Entonces, bueno, ya eso te pone unas trabas y un índice casi imposible de rebasar, ¿no? A mí me gustaba escribir desde niña, pero como que me fui buscando por la pintura, por eso me fui a Francia y allí me di cuenta que no, que ese no era mi lenguaje, que realmente lo que me gusta es escribir. Y entonces, ya que regresé, entré al claustro de Sor Juana y allí estudié la carrera de Ciencias Humanas que estaba recién abierto, soy tercera generación. Entonces, había esa rama del guionismo que me llamó muchísimo la atención. Pero aparte teníamos toda la formación humanística, que era lo que realmente me gustaba, con lo que me identifiqué inmediatamente. Claro. Y desde ahí empecé a analizar como un poco las canciones desde la literatura. Pero al irme por el guionismo, lo que me tocó fue hacer un subsistema en guión y me llevó esto a escribir como una especie de biografía de mi padre que sí se llevó a cabo en el cine que se llamó Pero sigo siendo el rey, cosa que yo no estuve muy de acuerdo, porque a mí me gustaba más el título de Los mariachis callaron, como un minuto de silencio. Ese fue mi título original. Hice el servicio en los estudios Churubusco y fui desarrollando el proyecto. Pero luego me lo compró Carlos Amador y lo hicieron película, lo dirigió René Cardona y ahí hicieron unos cambios que a mí la verdad no me gustaron, pero bueno, tú vendes un guión y ya no tienes mucho que decir Claro, al no puedes, respecto, claro, sí. no puedes alegar mucho. Entonces, para mí quedó como salvada la película por la actuación de Leonardo Daniel, que pues sí es un actor de carácter, pero ¿Pero le faltó para ti? O sea, ¿le faltó algo? ¿Le faltó alma al texto? sí, creo que estuvo mal interpretada por el director o por la gente que estaba a su alrededor. No, yo no acabé de estar contenta con la película. Todavía la siguen pasando, pero pienso que hubiera quedado mejor otro formato más dramático. Aquí siento que eso es un poco dentro de lo cómico, que bueno, quizá es algo que a la gente le gusta más, pero yo creo que ya desde el título de Los mariachis callaron y con un actor como Leonardo Daniel podría haber sido algo Más, más, más dramático, más, pues, está un poco en el tono trágico también, ¿no? claro. Y empezaba con un organillero porque era una imagen muy bonita que a mí se me quedó grabada
el organillero iba todas las tardes a tocar sus canciones bajo la ventana de la clínica Londres donde estaba hospitalizado, Wow. en donde murió. Entonces, esa imagen me gustaba mucho arrancar allí y luego subir hacia la habitación. ¿Qué tan Como que, cierto fue que fue antes de morir, unos días antes de morir, con Chabela Vargas y se fueron a Garibaldi y a vivir esta parte? no, yo creo que eso es un mito. Ese es un No, mito. él no podía salir del hospital. Mira, la única vez que se salió realmente del hospital fue unos días antes. Mi hermano cumplía 18 años el 9 de noviembre. Él murió el 23. Solo el 9 de noviembre sí se salió del hospital para Tiene el pasarlo. mismo apellido que tu papá, tu hermano. O sea, pero Tu sí, nombre, sí, perdón, claro, José Alfredo. el mismo nombre, el mismo Y tú apellido. igual que tu mamá. Y, y yo, igual que mi mamá, en realidad mi mamá se llamaba Julia, pero su abuela la bautizó como Paloma desde que tenía 1 año. Ah, ok. Entonces, era su nombre, aunque no fuera su nombre de pila, era su nombre. Nadie la conocía como Julia, solamente en el banco por los trámites o en su acta de nacimiento. Pero todos le decían Paloma o Pama, que era de cariño, porque ella de pequeña no se podía decir Paloma y se decía Pama. Que cabe Entonces sus decir, de amigas de ahí infancia, viene la canción de tu papá de Querida Paloma. sí, porque esa se la regaló cuando cumplieron, no, cuando cumplía ella años, porque no tenía todavía dinero para hacerle un regalo. Entonces le hizo esa canción, Y que qué bueno, mejor regalo que eso. Bueno, imagínate. es eterno, ¿no? Y Bueno, es un regalo eterno, por supuesto. le regaló primero, bueno, se le declaró con Paloma, que con cuatro caminos, que dice, tus Divina. 4 caminos hay en mi vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, Paloma, ¿por cuál me voy? Entonces, con esa se le declaró. Y luego, para su cumpleaños, que era en diciembre, le llevó Paloma Querida, con el trío que habían formado, que eran 3 amigos. Mi papá trabajaba en el restaurante La Sirena en San Cosme, que era un restaurante de antojitos yucatecos. Ahí don Mateo Ponce llevaba el restaurante y su esposa Elenita cocinaba muy sabroso. Entonces hacían todos los días comida corrida y aparte hacían los antojitos yucatecos y los típicos platos de la comida de la península de Yucatán. Allí nos llevaba seguido porque le gustaba mucho ir a comer y a recordar esos tiempos. Ahí formaron un trío porque el hijo de los Ponce tocaba muy bonito el requinto, Jorge Ponce, y tenía unos amigos que se llamaban Enrique y Valentín Ferrusca, que trabajaban en Azúcar S.A. Y ellos también tocaban muy bien la guitarra, entonces empezaron a formar un grupo que en realidad era un cuarteto, José Alfredo Jiménez y los Rebeldes se llamaban. Y con ellos empezó a poner ciertas canciones que ya eran de su autoría, independientemente de otro repertorio que tenían pues, de la música mexicana, y los contrataban para trabajar en las fiestas, en serenatas, y así fue también como conoció a mi mamá, porque en Azúcar S.A. también trabajaba Leonardo Borbolla, que era aficionado a la fotografía y a grabar discos. Tenían unos aparatos, yo nunca los he visto, pero tenían unos aparatos en donde hacían unos discos pequeños para promocionarse. Entonces él les dijo, vénganse, se compran unos trajes de charro en la lagunilla, ahí están muy baratos. Y se vienen y les tomo aquí unas fotos y también les hago unos discos para sus promocionales. Y ahí en esa casa conoció a mi mamá porque este muchacho era entenado de mi tía, la hermana mayor de mi mamá, que como era el menor y no se había casado, vivía ahí con sus medio hermanos y mi tía. Entonces mi madre y mi abuela y mi otra tía llegaban constantemente y les dijo a mis dos tías, a mi tía la más joven y a mi mamá, vengan a tomarse unas fotos con los muchachos porque se van a hacer unas fotografías profesionales para poderlas repartir en las disqueras y en las radiodifusoras, que pues era lo del momento, ¿no? Claro. Estamos hablando de finales de la década de los 40. Y así fue como se conocieron.
Entonces, ¿Y qué tan se tomó. cierto es? O sea, ¿qué tan cierto es? O sea, además, yo creo que, o sea, es una genialidad, porque no tenía o sea, que tocara algún instrumento y su música la adaptaba con silbidos. ¿Qué tan cierto es esta parte que él adaptaba su música diciéndole, o sea, el silbido, o sea, la tonalidad que traía atrás? Sí, sí, es así. A mí un día, digamos que si quiero hablar de su poética, podría decirte que él siempre comentaba que la música y la letra le llegaban juntas, que Wow. cuando no era así la canción no era redonda. Entonces, por ahí se quedaron varios temas que él ya no sacó, temas antiguos, muy antiguos, como de esa época, hasta de finales de la década de los 40, de principios de los 50, que tenemos ese libro en donde él escribía solo las letras y las tarareaba ¿Y para que dónde las luego, escribía? ¿Dónde las escribía? O sea, de pronto le surgía. en donde podía, en una ¿Dónde? servilleta, hasta en papel de baño llegó a escribir, Qué porque maravilla. jalaba papel y ahí se pone a escribir. Pero luego las pasaba, era curioso porque sí tenía como orden. Las pasó, todas esas las tenemos en una libreta pequeñita, Ujú. solo la letra, ¿no? Pero siempre ponía la fecha y el género. Por decirte, ponía ranchera o ponía vals ranchero o guapango. Claro. Tengo otro cuaderno que se llama cuaderno bitácora, que ese solamente escribió ahí 30 y tantas canciones y entonces ponía quién se las grabó, en dónde las grabaron, en cuál estación de radio pasaron. Desafortunadamente fue un sistema que duró muy poco, porque pues sí, la vorágine de esa época y de cómo él empezó, digamos que después de que le grabaron su primera canción, que fue Yo, y que justamente en el restaurante yucateco que te digo, de La Sirena, ahí conoció a Andrés Huesca, que le gustaba ir a comer ahí con don Mateo, le cantó algunas canciones y a Andrés Huesca le gustó muchísimo la canción Yo. Él tenía una voz como muy profunda, tocaba eh, increíblemente bien el arpa porque había aprendido a tocarla desde niño en la tierra jarocha. Y era una voz como de aguardiente, no sé, aguardentosa, muy, muy potente. Y cuando escuchó don Mariano Rivera Conde esa forma de cantar el estribillo con su grupo de los costeños, dijo, esa se graba, inmediatamente se graba. No la tenían planeada, solamente la estaban poniendo para cantarla en una fiesta. Y fue tan fuerte el tema que ganó disco de oro en ese momento. Entonces, sí realmente a mi padre le costó trabajo llegar, pero una vez que llegó, se fue arraigando muy fuerte su temática, su música, porque tenía una variedad de temas muy amplia. Creo que eso ayudó mucho, porque por ejemplo todavía Jorge Negrete, que murió en 1953, a finales de 1953 murió él, le grabó, me parece que fueron 7 temas. Y a Pedro Y Infante también, ¿no? no, Pedro le grabó muchísimo. Sí, de Pedro sí hay muchas grabaciones. No te sé decir A exactamente Jorge cuántas, Negrete, ese Pedro dato Infante lo tiene mi hermano, parecían, pero o sea, su inspiración era el amor, pero también él hablaba de la belleza histórica, o sea, de los pueblos, o sea, del Bajío, toda esta parte, o sea, le daba este peso y estos acentos a México de una manera impresionante. claro, sí, por ejemplo, ese corrido de Mazatlán o el que tiene de Soy Toluqueño, que algunos no son tan conocidos, sin embargo, sí sabía captar ese sabor que vivía en los pueblos, en las comunidades, o el perro negro, son corridos muy enraizados en nuestra tradición, Cultura, por que supuesto. tienen todo el bagaje y el acervo del pueblo o de la ciudad en donde lo narra. A mí hay uno que me gusta mucho, que me parece muy fuerte, que se llama Jesús Maldonado y que empieza con una imagen que dice, volaban los sopilotes sobre un cuerpo destrozado.
sea, en 2 versos te dice que hay un muerto, ¿no? Que hay un cadáver, que los opilotes están ya Claro. comiéndose ese cadáver, en 2 versos. Y, y que te habla de Huamantla, de la feria, de las tradiciones que hay en Tlaxcala, que te va llevando como hace el romance, como hace el cuento popular, por, con personajes planos, con un lenguaje llano, con la brevedad que se requiere para poder decir en pocos versos toda una historia. Claro, de Hay la toda una tristeza, tradición ¿no? ahí. Del amor al desamor, de todo, todos los sentimientos a flor de piel los pone. ¿Cuál es tu Claro, canción favorita? no tengo una. O sea, podría decirte que a lo mejor es Canta, 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 que me la escribió a mí cuando era pequeña, que me Del amor había a los 15 recuperado. años, ¿no? Que dices que tú querías tener unos 15 años como toda niña con una banda rockera y de pronto, no, yo quiero tener el vals con mi hija. Claro, no, esa fue ya a los 15 años, pero cuando yo estaba muy pequeña, tenía 1 año 9 meses, nació mi hermano, fui a conocerlo al hospital y al parecer, pues ya era noviembre, te digo que nació el 9 de noviembre, el frío de México ya es fuerte en esos momentos. Entonces regresé y me dio gripa, pero pues como mi mamá estaba en el hospital, creo que no me han de haber cuidado muy bien, entonces se me vino una bronconeumonía que me estaba matando. Justo acababa de salir la cortisona y el doctor Cervantes, que era muy amigo de mi papá y que era parte de la producción de los estudios Churubusco, porque siempre para las producciones cinematográficas llevaban médicos, y el doctor Cervantes me parece que estaban filmando justo con Pedro Infante. No, no sé si era Martín Corona, una de estas películas, cuando yo me puse mal. Y el doctor le dijo, pues salió la cortisona, entonces probemos con eso. El pediatra no estaba muy de acuerdo, pero dijo, bueno, pues si ya la ciencia en este momento la está utilizando, probémosla. Y sí, me salvé, entonces me escribió esa canción de Canta, 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 que se llama En realidad Si tú también te vas, que dice Palomita Dejas una Blanca parte de mientras mi ti. alma llora. Y fue, o sea, digamos que esa es con la que me identifico, me gusta mucho, pero es que me gusta toda la obra, porque creo que hay mucha filosofía dentro de ella. No solamente está esto que te digo de la herencia del romance en los corridos, el cuento popular, sino que también hay toda una filosofía como en el hijo del pueblo, ¿no? Claro. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo, o yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante, o El Jinete, que es una canción, tú que hablas mucho de este erotismo en tu trabajo. Para mí esa es una de las canciones más eróticas, que va llevando al personaje en esa lejana montaña, que de repente dice, en busca de la muerte, ¿no? En busca de la muerte. Tú lo dices mucho, ¿no? Esa lucha entre tánatos y eros. Pero Allí está en esa canción, por claro. la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va buscando la muerte, ¿no? Lo Es que un quiere es maestro, es que me enchula. reunirse con la mujer amada, pero ya después en la muerte, porque ella ya se murió. Entonces, con su guitarra cantando, la guitarra es como esa forma femenina con la que reemplaza a la mujer que se le fue, la luz de las estrellas. Es una canción que a mí me parece muy fuerte dentro de ese tema, ¿no? Está así la muerte, pero el amor es más fuerte que la muerte a veces. No. O, no sé, canciones que tienen como la del Camino de Guanajuato, que empieza, no vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Y hay una cosmovisión que lo retrata muy bien. O otra que habla del dolor, se llama La Sota de Copas, esa canción. Y tiene un fondo muy profundo porque empieza diciendo, el mundo es una cantina tan grande como el dolor.
son frases que se quedan. Poeta, es impresionante cómo compone, cómo, o sea, cómo se ha quedado y su música, te digo que se va a quedar, o sea, su música no va a morir. O sea, y eso es, o sea, hacer algo inmortal es impresionante y no hay persona de habla hispana que no lo conozca, que no lo lleve, ¿no? Y que en algún punto de su vida se haya identificado y se haya sentido vivo, o sea, con sus letras, a todos. Sí, En algún punto yo me atrevería a decir, nos ha llegado de alguna manera u otra. Y en estas generaciones y en las que vienen y en las que pasaron y pues va a estar presente, o sea, no va a morir, o sea, de verdad es, sí, yo espero que así no va a sea, morir. porque el trabajo que hicimos con el museo ha sido un trabajo, bueno, pues nos ha llevado más de 20 años, pero ya llevamos 12 funcionando. Y bueno, siempre he pensado que las cosas cuando se van a dar, llegan en su momento. Pues, Y cuando llegaron a ofrecernos la casa, mi padre intentó comprarla como en 3 ocasiones y hablaba con la dueña, con la señora, que era muy linda, la señora Pilar Marina, en paz descanse. Ella recibió esa casa como regalo de su padre y le tenía un cariño entrañable. Entonces llegó un momento en que ya le costaba mucho trabajo desplazarse hasta Dolores Hidalgo, así que decidió que pues era mejor vender la casa porque sus hijos también vivían en la Ciudad de México, se complicaba. Así que se acercó a nosotros porque no quería que su casa se volviera un local más del centro de Dolores Hidalgo. Así que nos la ofreció, era un buen momento, mi esposo que es arquitecto dijo, bueno, pues creo que vale la pena comprar la casa y ya iremos viendo si nos tardamos 10 años entre que se hizo el proyecto pues ejecutivo porque había que buscar cómo era la cala en ese momento para dejarla lo más cercano a como la tenían mis abuelos. Mi padre vivió ahí hasta los 10 años y le tenía muchísimo cariño también a la casa. Lo que pensamos desde un principio es que tenía que ser un museo, para que de esa manera la gente pudiera tener más estar ahí, contacto. claro, por supuesto, sentirse más cerca. Y o sea, sí nos ha causado muchísima emoción ver la cantidad de gente que viene de fuera. Desde luego que muchos mexicanos que vienen de Estados Unidos o de Canadá también, que trabajan, que ya viven acá en estos países desde hace muchísimos años, pero que de alguna manera quieren acercar a sus hijos a nuestra cultura y que entonces es una forma, porque hay mucho mexicano que dejó el Bajío para irse hacia el norte y que vienen a visitar a sus familiares. Entonces salen encantados del museo porque le hemos puesto muchísimo cariño y por suerte uno de mis sobrinos, de los mayores, es el que lo está llevando ahora. Su padre lo llevó, lo dirigió durante aproximadamente 8 años, Les vamos pero a lo que poner un pasa link es, para que lo puedan ir a visitar, para que la gente os hace referencia al museo, para que los que nos están escuchando puedan, pues, darse como una vuelta y una vean. vuelta, ¿no? Que además es como un viaje, es como ir a la Meca, Claro, dicen, porque de alguna manera es nuestra cuna de la independencia. pues, Entonces, bueno, está la Casa de Hidalgo, la parroquia en donde salió nuestra guerra de independencia, la tumba de mi padre que está en el Panteón Municipal, que la hizo mi esposo Javier, el, las nieves de Dolores, que hay que irlas a degustar. Ahora también es un pueblo mágico, desde luego, y tenemos, creo que son 8 viñedos. Está el Museo del Vino, que se abrió también muy cerca del Zócalo, y hay 8 viñedos, sobre todo dos que tienen visitas para los turistas. Y bueno, ahora que vamos a guiar, necesitamos los vamos a rehabilitar guiar, nuestro país, ¿verdad? Nuestra apoyar, economía. por supuesto. Paloma, en un artículo que sacas en Milenio, hablas de la inspiración de tu papá y mencionas a tu abuela, a Paloma, tu mamá, y a ti. Este, ¿qué, qué se siente?
de una persona como tu papá ser esta parte, esta figura, ¿no? Esta triada tan importante, saber que se inspiraba en ustedes? O sea, que eran su fuente de inspiración de un hombre tan pasional. Sí, ay, no sé, ¿será que crecí con eso? Pero siempre te deja una gran emoción saber que un trabajo creativo está pues basado en relaciones tan fuertes como esas, ¿no? O sea, pienso que cualquier hombre tiene esas tres figuras en su vida Por supuesto. cuando ha podido vivir ese proceso, ¿no? Mi padre era muy creyente de la religión católica y la Virgen para él era una figura muy importante. También hay que pensar que en Dolores Hidalgo la Virgen es el estandarte con el que sale el cura Hidalgo, ¿no? Que entonces el ser mariano era para él muy importante, muy, muy importante. Cada vez que regresaba de un viaje íbamos a la villa a dar las gracias. En Guadalajara, por ejemplo, le gustaba siempre ir a Zapopan a dar las gracias a la Virgen y tiene una canción que se llama Virgencita de Zapopan. De esta manera, yo lo que siento es que para él la mujer era la imagen de la imagen, dice Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, que habla sobre todo de esta cuestión de las ninfas, que las ninfas son las inspiradoras de los hombres. Y las ninfas pues pueden ser tus musas, pero la mujer siempre es como divinizada por el hombre en esta imagen de la imagen que llama Agamben. Ahí está la imagen de la Virgen, la imagen de la Madre, la imagen de la esposa y la imagen de la hija, porque son como las que cierran su mundo poético. Como hablabas, ¿no? De esto, del cuatro mágico, de estos cuatro puntos cardinales. Entonces ahí cierra toda esta parte. Y ya vamos a terminar. De verdad es que me encantaría hablar más y más. Se me ha pasado súper rápido. ¿Qué, ¿Qué nos dejas? O sea, este aprendizaje de este hombre tan, tan pasional, ¿qué te queda a ti y qué nos puedes dar a nosotros de él? Es como verte, es como un cachito. Bien, bien lo dijo, ¿no? En su canción que te dedicó. O sea, te llevaste tú un cachito de él y se quedó él de ti. Entonces, es un honor para mí hablar contigo y que nos puedas acercarnos a él, ¿no? Y dar esta experiencia y ver en la mujer que eres hoy, gracias a él y gracias a la educación y gracias también a tu mamá. ¿Qué, ¿Qué mensaje nos puedes dar? O sea, ¿cuál era su legado? Creo que su legado son muchos. A mí me enseñó a que tenía yo que trabajar, ser alguien de bien y a compartir, porque era una persona muy generosa. Entonces creo que lo que más podemos dejar, tanto mi hermano como yo, Ujú. es que su obra siga vigente. Él trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con la música, con las nuevas grabaciones, con los nuevos intérpretes y rehabilita otras, ¿no? Por ejemplo, cosas que se hicieron en el pasado o utiliza la voz de mi papá, mi hermano. Tu hermano está Él en está esto. Ok, en todo esto, trabaja en la sociedad de autores y compositores. ok. Y yo lo que hago es darle vida a ese museo para que se actualice constantemente y compartir lo que yo he ido aprendiendo con la gente, ya sea dando conferencias o platicando contigo en este momento. Gracias por acercarnos Y, a él. y el museo está abierto a la gente para que siga viviendo esto. Tenemos talleres para los niños de Eso sí, guitarra, bien. tenemos taller para los jóvenes y los niños también de lectura y tratamos de que haya siempre eventos en los que se vincule a la comunidad. Ok. Entonces creo que es mi forma de poder seguir transmitiendo una Claro. herencia que para mi padre siempre, bueno, lo dice y yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. O sea, yo quiero que el pueblo esté conmigo. Pues la seguimos cantando y la seguiremos cantando. Estoy segura, o sea, segura. Yo no, o sea, ¿tú crees que él se imaginó lo que sus canciones iban a hacer? O sea, ¿tenía Sí alguna tenía idea alguna de la idea, dimensión que iba a ser? sí creo que tenía alguna idea, porque hace
bueno, pues ya va a cumplir 47 años de haber muerto, pero un día dijo, claro, él no conoció la piratería, ¿eh? No le tocó ese momento, pero Claro. decía, yo creo que de mis canciones pueden vivir hasta mis nietos. Bueno, Pues de alguna manera sí han claro, recibido mucho de sus canciones, mis hijas, los hijos de mi hermano, sí creo que han recibido no solamente económicamente la herencia, sino ese legado que te digo que para mí es muy importante de la generosidad, porque en esas dos canciones, la que te digo del Hijo del Pueblo, y luego con la que él cierra, que yo creo que eso es como, esa abre su vida de alguna manera, y gracias la cierra. Y entonces dice, si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones. no, O sea, para él no había otra cosa más importante que el cariño de la gente, ¿no? Y que decía, siempre decía que el dinero es redondo para que ruede, para que se para que, reparta. claro, y las canciones son para que se queden y sigamos Sí, exacto. viviendo esta Sí, parte y este amor a nuestra cultura y a nuestra gente y que nunca va a morir. Quiero decirte que yo siento que cada persona que la cante, tu papá vive ahí y ahí está y va a estar. eso es lo que a mí me emociona más, cuando la Querida gente me Paloma, dice, no, yo sigo cantando. muchas gracias por este momento. ¿Dónde te podemos Gracias a ti. seguir? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más de ti, de tu En la papá, página del museo, la página? hay página oficial de Ahorita Instagram la de vamos a... mi padre y página del museo, también de Instagram y de Facebook. Ok, Y tenemos, bueno, el museo está en Dolores Hidalgo. Yo estoy siempre disponible para lo que se necesita en mi página de Facebook en también, de o en Facebook, la misma ok, del museo. perfecto. Va, pues ahí te vamos a encontrar y ahí se pueden poner en contacto contigo y saber más, que sigan esas redes. Muchísimas gracias y espero que pronto salga el libro, ya te avisaré. Por favor, ya, lo queremos leer. Ya. Qué bueno. O sea que ya ponte a escribir, ¿eh? No, ya está, el libro ya está, Ah, nada pues más estoy viendo el estamos editor. esperando. Ya nos urge. Nos Sí, qué urge. bueno, me da mucho gusto. Querida Paloma, muchas gracias por este espacio. Te mando Gracias a ti, y besos al Mónica. cielo. Gracias por estar aquí en Café Cineo. Que estés muy Gracias y hasta pronto. hasta pronto. Bye, Paloma. Bye.